Gracias, Rodrigo. Enorme placer de que estés acá esta noche. Placer como siempre. Hay dos misterios que están despejados. ¿Quién va a ser el próximo presidente? ¿No es cierto? Y cómo ha quedado más o menos el mapa de poder en la Argentina, que ha quedado relativamente en cierto equilibrio, por lo menos en algunas áreas. Resta dilucidar cuál va a ser el equipo económico y a los efectos, la política económica del próximo presidente. Bueno, ¿qué imaginas? Bueno, te sumo señales que fueron alentadoras después de las elecciones, las reuniones con Macri. O sea, la transición más ordenada que desordenada. Exactamente. En un reconocimiento de que hay una herencia que es muy compleja y que no se puede perder tiempo para empezar a actuar, que me parece que eso también hace al diagnóstico y hace a avanzar en una agenda rápidamente. Me parece que claramente uno de los frentes es el tema de normalizar la situación del sector público, y esto implica definir un perfil de esfuerzo fiscal, de ahorro y en consecuencia de gasto, que esto es complejo porque implica, digamos, dado un escenario donde hay que buscar más ahorro, bueno, ¿cómo lo consigo? ¿Con más impuestos o bajando el gasto o con una combinación de esto? Y a partir de allí la negociación con el Fondo Monetario y con los acreedores privados, que tiene que ser rápida porque la Argentina no tiene demasiado tiempo. Ya los vencimientos de deuda en peso arrancan en el primer semestre, digamos, con una carga importante, y hay que despejar algunas incógnitas, es decir, la Argentina no puede ir a emitir para pagar esos vencimientos en pesos, ¿no? Porque son cuestiones que hacen al ordenamiento macroeconómico. Entonces, un primer gran frente es ese, ligado a este también la cuestión del frente externo, es decir, la salida de dólares, que ahora está, digamos, ordenada a la fuerza porque el gobierno tuvo que cerrar un poco el grifo que es la salida de capitales. Entonces ahí la ordenó transitoriamente, pero obviamente después hay que ordenar esta situación. Esto no puede permanecer, este grifo no puede permanecer cerrado al infinitum, sino que hay que, digamos, ahí se trabajó sobre las consecuencias y hay que trabajar sobre las causas. Parte de estas causas son lo que planteaba recién. Y obviamente después es lograr, y en el marco de un escenario donde se busca bajar los niveles de inflación, porque con 60% de inflación es imposible, o 55%, es imposible pensar en un proceso de crecimiento. Por eso las señales que se están dando de este Consejo Económico, ir a una pauta de 35% de aumento salarial, seguramente los acuerdos de precio van a estar en esta línea. Obviamente hay que empezar a definir un norte, a balizar un norte para ordenar las expectativas y obviamente después desplegar el programa económico. Bueno, allí lo que dicen es anclaje del dólar, más o menos, control de precios, más o menos, salarios, que sea el aporte de los gremios relativamente estables. Ahora, todas esas experiencias en Argentina, en algún momento, más temprano que tarde, volaron por el aire. Sí, es cierto. ¿Qué sería distinto y por qué, haciendo las mismas cosas, sería diferente? Bueno, el tema es si vos lo planteás como una solución de fondo o un esquema para ordenar. O sea, de 6 meses transitorio, donde vos, digamos, hoy hay que pensar que hasta hace una semana el barco estaba a la deriva, sin propulsión, sin timón y sin capitán, ¿no? Sin nada. Ahora tenés un capitán, que es lo que planteabas vos, hay que definir las herramientas y hay que empezar a ordenarla, hay que empezar a navegar. Entonces, digamos, las expectativas tienen que tener un norte transitorio, digamos, de la misma forma que el control, ese grifo que hablábamos, tiene que en algún momento bajar la presión, porque si no la tubería explota. ¿Y qué significa que la tubería explota? Bueno, que los dólares no pueden ir al tipo de cambio oficial y van al paralelo y empiezan a generar una brecha cada vez mayor. Una brecha cada vez mayor. Entonces los exportadores o los sectores que generan divisas van a verse tentados a llevar los dólares a ese mercado, y los importadores van a forzar... validar precios a través del dólar paralelo, no del oficial. Exactamente, que no es el escenario actual, porque a diferencia de lo que vivimos, lo que hay que entender es que la historia en Argentina hay cosas que se repiten, pero no nunca, de la misma forma siempre. Exactamente, no de la misma forma, y esto es clave. La Argentina que viene no va a ser la misma que tuvimos entre 2011 y 2015, por más que hay actores que se repiten, porque yo creo que aprendieron
de la experiencia. Y en segundo lugar, hay elementos que son distintos. Por ejemplo, el año que viene vamos a tener el tipo de cambio ya está en un nivel alto. A la Argentina gastar en dólares es caro, ¿sí? Y para el que viene. Y para el que viene es barato. Medido en dólares es relativamente más barato de lo que era. Exactamente. Primer tema. Segundo tema, el excedente comercial que vamos a tener el año que viene va a ser muy ¿Arriba importante. de 10.000 millones de dólares? Yo creo que más cerca de 20.000. ¿Por qué? Porque las exportaciones más o menos siguen en el mismo nivel y el problema que tuviste es que la economía se contrajo tanto que las importaciones, las compras de bienes de capital, la inversión, todo eso se achicó mucho, entonces se genera un excedente comercial. ¿Por qué esto es importante? Porque en primer lugar no debería generarte presión en los precios. Te pongo un ejemplo, un comerciante que vende una lata de atún, ¿sí?, que es importada y la vende con un tipo de cambio, o la compró con un tipo de cambio de 65 oficial, si la vende y sabe que la puede reponer, no tendría por qué cargarle a los precios otro tipo de cambio. Que era el problema que pasaba entre 2011 y 2015, que se vendía la lata de atún y después tenés que ir a Moreno que te la autorice y no te la autorizaba. O sea, ¿vos no ves mecanismos de DEJAI con otro nombre, lo que sea, de una declaración jurada de importaciones, que alguien te habilite a importar o no? Puede haber algún registro. O sea, comercio administrado, eso voy. Puede haber comercio administrado, pero no con la lógica anterior. No con la lógica anterior. No hay necesidad. Y ese es un punto importante. Van a haber dólares comerciales. Y eso es un punto de partida importante para el ordenamiento económico. ¿Imaginas reformas planteadas por Alberto en términos tributarios, laboral, de arranque? ¿O crees que todo eso va a ser un capítulo que al andar se irá acomodando? Yo creo, sería deseable, yo creo que las demandas sociales van a ser muy fuertes en una primera instancia y creo que tal vez queden para una segunda ola de reformas. Hay un sector de los economistas que plantea que el ajuste, digamos, no debería ser la prioridad en este momento, que no le preocupa tanto el gasto, sino la reactivación de la economía, del consumo. ¿Usted cree, digamos, en esa teoría? Y por otro lado, ¿eso no llevaría a una hiper? Mirá, lo que creo es que vos tenés que ordenar el presupuesto como en una familia. Y ordenar el presupuesto, si no ordenaste el problema de la deuda, que es el primer punto, no podés tener una trayectoria lógica de tipo de cambio, ¿sí? Y si no podés tener una trayectoria lógica de tipo de cambio, el problema que tenés es lo que siempre vemos en la economía argentina. Cuando salta el tipo de cambio, atrás vienen los precios y atrás viene la caída de la actividad económica. Entonces, lo que hay que entender es que hay una secuencia y un ordenamiento de la economía, no se puede reactivar, digamos, por voluntarismo. De hecho, estamos planteando que el sector, digamos, acá no hay magia, ni hay atajos. Si se hacen las cosas bien, uno podría encontrar un piso de la actividad económica en el primer semestre, pero hay que pensar que el consumo, ¿sí?, depende básicamente de los salarios. Y estamos diciendo que el sindicalismo está dispuesto a acordar 35 y estamos partiendo de una inflación que a fin de este año va a ser 55 y con suerte bajaremos 10 puntos de inflación para el año que viene. Bueno, la expectativa dio 42 para el año que viene. Bueno, 42, 43, mercado, 40, digo, por encima promedio. de 40, entre 40 y 45. O sea, el salario real va a seguir perdiendo, el salario va a seguir perdiendo contra la inflación. Entonces, el 70% de la economía que depende de eso va a estar complicado. Si sumamos otro punto, se va a reactivar el crédito de un día para el otro. Si yo no tengo todavía, tengo instrumentos de deuda del sector público que rinden 3 dígitos. O sea, ¿cómo ordeno? Hoy en la economía prácticamente es una economía de ¿Qué trueque. incentivo tiene un banco a prestarle al aparato productivo una tasa competitiva si en realidad se da vuelta y lo deja en instrumentos financieros que le dan muy buena rentabilidad, digamos? Eso es lo que dice. Sí, yo creo que van a haber incentivos y van a volver las líneas de financiamiento productivo. Con subsidio. Con subsidios, pero no es una solución de corto plazo. Hay una secuencia. Hay que pensar que la herencia económica de este equipo, la herencia económica de Alberto, para Alberto, es peor que la de Cristina para Macri. ¿Esa es la definición? Sí. O sea, esta economía, a diferencia de todo lo que Nacho marcaba, que el gobierno está preparando como documento, que entre comillas le pone la herencia que le dejamos a Cristina, etcétera, y donde se supone que, como Macri decía en campaña, las bases son más sólidas, que están mejor preparadas para despegar, etcétera,
en realidad es peor que la que heredó. El gobierno quemó una bala de plata, yo diría 2 balas de plata. Una es la deuda. O sea, el endeudamiento es... La economía hoy es una economía mucho más chica. Hay que pensar que entre 2011... Hoy se producen menos bienes y servicios de lo que producía en 2015, porque Sí. en 4 años en 3 cayó. Exactamente, y si estiramos la serie y vamos hasta 2010, estás en el mismo nivel de actividad económica que 2010. Una década perdida. Estancado. Estancada hace 10 años. Entonces, no es solo responsabilidad de este gobierno, el anterior también hizo mal las cosas, ¿no? Pero digo, el anterior hizo mal las cosas y este le sumó un problema nuevo, que es un nivel de deuda que no había, con saltos de tipo de cambio que te pusieron la inflación en niveles al borde, ahí de a la la hiper. No de la hiper, no va a haber hiper en la Argentina, hay que descartarlo. Me parece que esas visiones con este nivel, cuando había hiper o cuando hubo hiper, tuviste 10 puntos de déficit financiado íntegramente con emisión monetaria. Eso no va a pasar en la Argentina, no vamos a tener hiper. Lo que sí tenés, estás en un régimen, a la vuelta de un régimen de alta inflación. 5% de inflación por mes te deja con muy poco margen de maniobra. Entonces, bueno, hoy la expectativa daba cuenta de un 4,2 para octubre de inflación. Sí. Algunos privados me dieron 3,90 y pico. Más o menos va a estar en 4. Pero noviembre dicen que es una preocupación adicional el tema del ritmo de aumento de precios, porque el 5% de las naftas ya es un punto de inflación en lo macro, y porque además hay un escalonamiento de aumentos que también van a tener impacto, cuota de colegios, qué sé yo. ¿Estás viendo una inflación mayor en noviembre que en octubre? No, más o menos nuestra proyección es 4,5, 4 en noviembre, ahí digamos. Estás entre noviembre y diciembre alrededor de 4% por mes, cerrando el año en 55. Rodrigo, gracias. Gracias a vos. Un placer de que hayas estado aquí con nosotros.